Empezamos este recorrido por una de las fortalezas mejor conservadas y más visitadas en Teruel. 22.600 personas entraron en el castillo de Peracense en 2025. Hasta abril estará abierto los fines de semana y poco a poco se irá ampliando el horario y la programación. Quieren hacer varias recreaciones históricas, la jornada de Soft Combat y la celebración del cumpleaños de Harry Potter. Un patrimonio de norte a sur que atrae a miles de turistas. El de Valderrobres ha incrementado el número de visitantes más de un 17%, hasta los 48.500. La muralla de Teruel la han descubierto 6.000 personas más que en 2024. Lo que más impresiona a los turistas es llegar hasta la parte más alta de este torreón, el de la Bombardera, uno de los dos últimos en construirse en el siglo XV y uno de los 5 que se conservan en la muralla de Teruel. Es lo más apartado del centro, entonces al final que venga tanta gente, incluso hay gente que entra directamente por aquí, ya los mandamos hacia arriba. Un turismo de castillos que siguen también en Huesca. Loarre tuvo más visitas en 2024, pero sigue atrayendo el interés de casi 100.000 personas cada año. Porque donde veo un castillo, allí me dirijo, ¿no? Donde esté. Es decir, voy por carretera y si veo un castillo en la montaña, paro a verle, lo que sea. Que yo había leído la historia de la construcción de Loarre, leí el libro de Zuazo sobre la trilogía. Pero hemos prolongado nuestra estancia porque nos está encantando Huesca, la naturaleza de Huesca, los pueblos de Huesca. Todo lo que sea castillos y eso nos encanta. Un castillo, el de Loarre, que sigue trabajando para ser Patrimonio Mundial de la UNESCO.